Vamos, hermanos y amigos, familiares, buenos días. Nuevamente, qué gusto estar con ustedes. Hoy es un día muy especial. Queremos aprovechar todo este tiempo, de esta hora que el Señor nos permite compartir con ustedes, aprovecharlo en todo, hermano. Primeramente, darle gracias a Dios por la bendición de la vida, por la salud, porque nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha proveído todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero principalmente nos ha proveído un Salvador que se llama Jesucristo y que por medio de Él podemos en un futuro verle el rostro, habitar, vivir y convivir con Él. Así que, amados hermanos, bienvenidos sean ustedes. Ahora vamos a compartir este tiempo, ¿verdad?, de adoración. Los muchachos Martín, Melanie y su servidor Martín Lizárraga vamos a estar aquí para poder compartir con ustedes, ellos con alabanza y su servidor con un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Así es que, hermanos, felicidades, ¿verdad? A las madrecitas, creyeron que se me había olvidado, ¿verdad? Pero no, absolutamente no. Una felicitación muy, pero muy calurosa a todas las madres, principalmente, ¿verdad?, aquellas que en este día están solas, hermano. Es triste, pero es cierto. Hay muchas madres que los hijos por alguna razón no están y que van a pasar su día sola. A esas madrecitas yo les quiero recordar una cosa, hermano, que no están solas, que el Señor está con ustedes, que su Santo Espíritu las acompaña. En verdad, muchas veces no lo podemos ver, pero cierra tus ojos y lo vas a sentir. Así que a todas las madrecitas en este día, un abrazo, un beso, que el Señor les siga bendiciendo, que pasen un feliz día con su familia, que en Cristo todas las cosas se ven mejor. Así que, madres, felicidades y esperemos que este tiempo que compartamos podamos disfrutar, ¿verdad? Tanto ustedes allá atrás de ese teléfono, de esa cámara, como nosotros aquí. Así que le voy a dar espacio a los muchachos. Sean ustedes bienvenidos y gócense. Hoy, 10 de mayo, Día de las Madres. El Señor les bendiga. Somos
llevarnos por medio de la música y del canto a la presencia del Señor, ¿verdad? Y qué bonito se siente, hermano, qué bonito es sentir, ¿verdad?, que Dios te ama. Y como dice esa alabanza, ¿verdad?, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no hubiera tenido misericordia de estos seres imperfectos que somos nosotros? Así es que, nuevamente, gracias a Dios por haberme dado, ¿verdad?, el privilegio de ser el último, el más humilde de sus siervos. Y como siervo, aquí estoy, hermano, como embajador de Cristo, al cual debes ser tú también, para llevar y compartir un mensaje, ¿verdad?, del Señor para nuestras vidas. Y nuevamente, ¿verdad?, una felicitación a todas las madrecitas, a los que no las tenemos ya, pues rogarle al Señor porque haya sido bueno con ellas, que las haya recibido, ¿verdad? Y gozarnos con nuestra esposa, que es madre también, o nuestras hijas, que son madres, ¿verdad? Y a los que la tienen, pues dígaselo, hermano, háganle saber, ¿verdad?, que usted la quiere, ¿verdad? Yo hoy en la mañana le expresé a mi suegra, ¿verdad?, que la quiero. Muy pocas veces le decimos eso. Aprovechemos estos días, ¿verdad?, para decirle a mi suegra un abrazote, ¿verdad, Armida? Un abrazote, la quiero, ¿verdad? Después de mi madre, pues está ella. Así es que un abrazo para todas las hermanas en la fe también, a nuestra hermana Marina, ¿verdad?, que es madrecita. Un abrazo a sus hijas, a nuestra hermanita Olga, ¿verdad?, por ahí, hermanita, espero que nos esté acompañando. Un beso, un abrazo, una felicitación a María Aguilar, a Estefanía, ¿verdad?, mi hija, a la hermana Alejandra, a todas las madres, hermano. No se me llena la hora aquí, ¿verdad?, mandándoles un abrazo. Y bueno, mejor vamos a entrar en materia y dejamos los últimos minutos para despedirnos, ¿verdad?, para saludarnos. ¿Y qué le parece si cerramos nuestros ojitos, inclinamos tantito nuestra cabeza y le demos gracias al Padre? Amado Señor y Padre nuestro, bendito Creador, gracias, Señor, porque tu gracia y misericordia, Señor, todos los días son nuevas. Y hoy, Señor, has permitido que nuestros ojos se abran y estar presentes delante de ti, Señor, por medio de la oración, y gracias a la sangre que se derramó ahí en la cruz del Calvario por medio de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, bendice ese trabajo, bendice tu palabra, Señor, y que de lo que aquí salga, Señor, no salga y se pierda, sino que regrese y traiga frutos, tocando corazones y regando, Señor, las almas de todo aquello que le permitas que este mensaje llegue a sus oídos, a su mente y a su corazón, en el nombre de Jesús. Así que, amado hermano, yo quiero empezar esta mañana. Hay un escritor anónimo, hermano, que escribió algo que me gustó. Ahorita lo voy a comentar, el título, ¿verdad?, de nuestra enseñanza, pero me gustaría leerte eso primeramente. Dice: cuando era niño, reía y lloraba, y el tiempo se arrastraba. Cuando era joven, soñaba y hablaba, y el tiempo andaba. Y llegué a la madurez, y el tiempo se echó a correr. Y cuando llegué a la vejez, el tiempo voló veloz. Y muy pronto, cuando llegué a un poquito más allá de la vejez, al seguirme andar, siguiendo caminando, el tiempo desapareció. Amado hermano, este día el Señor, ¿verdad?, nos ha mandado un mensaje, y el título es: una realidad de la cual no podemos huir. La vejez, la muerte y Dios. ¿Por qué te digo esto? Amado hermano, podemos evadir a Dios durante mucho tiempo, pero no lo podemos cancelar de nuestras vidas. Podemos evadir la vejez pretendiendo vivir en la juventud eternamente, pero el espejo nos vuelve la realidad. Podemos pretender brincarnos el proceso de la muerte con sacos de vitaminas, de proteínas, de ácidos, de líquidos, de todo aquello, operaciones. Pero sabes una cosa, hermano, podemos tratar, pero nunca lo vamos a poder evadir. Podemos negar a Dios toda la vida, podemos vivir como
Si nunca fuéramos a morir, podemos vivir lejos de Dios, pero nunca, jamás vamos a poder evitar el encuentro con Él. Así es que en este día, hermano, yo quiero decirte que hay realidades que no podemos evadir y que vale más enfrentar y tomarlas de frente, porque la vejez, hermano, es una realidad. Se nos viene a la mente cada vez, ¿verdad? Que nos vemos en el espejo, al ir perdiendo cualidades, al ir perdiendo la salud, al ir perdiendo las fuerzas, al ir desgastándonos, ¿verdad? De esta manera. Y yo voy a pedirte que te vayas al libro de Eclesiastés. Ahí voy a tomar este pasaje en el capítulo 12, versículos del 1 al 7, y vamos a ver cómo Salomón, aquel hombre, ¿verdad? Tan sabio, aquel hombre que tuvo esos encuentros con Dios, en dos ocasiones tuvo encuentro con Dios, ¿verdad? En uno se le aparece en sueños, y como a muy pocos humanos, el Señor le dice: ¿qué quieres que yo haga? Salomón escogió la sabiduría, pero Dios se complació con él por lo que escogió, pues no le pidió años de vida, ni eternidad, ni posesiones, ni cosas materiales, ni oro, ni plata, sino que le pidió sabiduría, se gozó con él, y aparte de la sabiduría, le concedió todo lo demás. Salomón, este hombre que se encontró con Dios nuevamente, ¿verdad? Y fue el hacedor, el constructor del primer templo. Vuelve Dios a hablarle. Y en aquella oración de dedicación, él lo puede ver en la primera carta de los Reyes. Y en la oración de dedicación, el Señor le vuelve a hablar y hace un pacto con él. Y le dice que sus ojos, sus oídos estarán atentos en ese lugar. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque cuando escribió Salomón, después de haber escrito tantas disertaciones, tantos proverbios llenos de sabiduría, y llega a la última etapa de su vida, llega a la vejez, un libro que se llama Eclesiastés, o el Predicador. Aquel hombre sabio, al final de sus días, ¿verdad? Aunque poéticamente describe la vejez, vamos a tratar de ver en estos versículos aquel pesimismo con el que Salomón habla de la vida, pero habla de la vida de una manera, hermano, pesimistamente. ¿Por qué? Porque después de haber sido tan sabio, después de haber hablado con Dios, después de haber tenido dos encuentros personales con el Señor, Salomón se desvió. Se desvió de su camino y quiso vivir no con Dios, sino fuera de Dios. E hizo un experimento de vivir diferentes maneras, de encontrar la felicidad, de encontrar el sentido a la vida. Pues uno de los dichos de él en todo el libro es vanidad de vanidades. Todo es aflicción de espíritu. Así lo repite una y otra vez en el libro: vanidad de vanidades, y debajo del sol todo es vanidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque sin Dios la persona está vacía. La persona no tiene contentamiento y no le encontramos el sentido a la vida. Y él trató de hacer tantas cosas para vivir de esta manera, ¿verdad? Y no lo logró. Lo logró, él experimentó, hermano, en diferentes etapas de su vida, de encontrar una solución a eso. Él quería ser y tener sentido en la vida, pero sin Dios. Apartó a Dios de su vida y empezó a tratarlo por medio de las ciencias naturales, como le podríamos decir ahora, como le podríamos entender ahora. O sea, trató de vivir en contacto con la naturaleza. Eso me recuerda a aquellas personas, ¿verdad? Que se van a los campos, que se van a diferentes partes a encontrarse con la naturaleza misma, tratando de dejar a Dios a un lado. Trató de buscarlo también por medio de la filosofía, ¿verdad? Y la sabiduría. Trató de buscarlo por el placer. Este hombre llegó a tener 700 mujeres esposas, o 700 mujeres que fueron, ¿verdad?, legalmente sus esposas, y 300 concubinas. O sea, este hombre
llegó a tener 1000 mujeres. Si nos ponemos a hacer cuentas, hermano, él no dormía con una mujer cada 2 años, punto 7, o sea, cada 2 años con 7 meses. Volvía a dormir con la misma mujer, ¿sí? O sea, por medio del placer trató de encontrarle sentido a la vida, por medio del materialismo, es decir, ¿verdad? Él sembró, él cosechó, él tuvo lo que quiso en cuestiones materiales, fue un hombre riquísimo, trató de vivir para sí mismo, ¿verdad? Por medio del licor, por medio de las fiestas, por medio de las risas, trató de vivir, ¿verdad? De esa manera, egoístamente, y tampoco lo logró. Buscó la religión también, la manera de encontrarse con Dios o de encontrar el sentido de la vida, pero en la religión encontró ritualismo, encontró tradiciones, no encontró, ¿verdad? No se reencontró con Dios, no tenía y no tuvo una realidad espiritual. Se hizo rico, la codicia vino a su corazón, fue insaciable. Así es que yo de esta manera, hermano, veo a Salomón y poniendo nuestra realidad actual, así nos vemos, o veo yo a muchas personas, hermano, buscando la felicidad, buscando el sentido a la vida por medio de las riquezas, por medio de las relaciones maritales o de pareja, por medio de la naturaleza, por medio del conocimiento, del materialismo, de la ciencia, de lo que tú quieras. Pero sabes una cosa, al final del día llegaremos al final de lo que llegó Salomón. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así es que es algo que no podemos evadir. Rapidito te voy a llevar ahí a Eclesiastés 12. Y él da un consejo y describe la vejez de una manera muy particular y poéticamente, ¿verdad? Lo describe Salomón. Así es que vamos a tratar de encontrarle, ¿verdad? Con palabras actuales lo que él nos quiere decir en esta poesía. Dice Salomón, ¿verdad? Después de haber vivido de estas maneras o buscado de diferentes maneras, dice, acuérdate, este es un consejo, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y en los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto es un consejo, eso lo vivió él y lo está compartiendo. Antes que lleguen esos días, ¿verdad? En los que la espera que te hablen de los exámenes médicos, de la espera de que te digan si tienes cáncer o tienes artritis o tienes esto o tienes lo otro, ¿verdad? Antes de que en esos días estén llenos de inquietud porque ya no puedes hacer lo mismo, porque estás enfermo, porque no te puedes levantar de la misma manera tan ágilmente. Esos son los días malos, cuando el cuerpo empieza a fallar, ¿verdad? Ahora dice en el 2, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Antes, ¿verdad? De que nuestros ojos, de que nuestros oídos empiecen a ser fallidos, empiecen a fallar. Dice en el 3, cuando temblarán las guardas de la casa. ¿Qué son las guardas de la casa, hermano? ¿Qué te imaginas que son las guardas de tu cuerpo? Porque él está escribiendo una casa, pero en realidad, ¿verdad? Está mandando el mensaje del cuerpo. ¿Cuáles son las guardas? Pues las piernas, hermanos. Esas son las guardas, esas son las que nos mantienen erguidos, ¿verdad? Y que tienen al cuerpo de esa manera firme. Pero, ¿qué pasa cuando esas guardas, ¿verdad? Empiezan a fallar? Empezamos a temblar, ¿verdad? Empezamos a perder el equilibrio, el cuerpo está empezando a envejecer. Anteriormente subías las escaleras corriendo, después subes caminando, después con un bastón y después te suben una rampa con una silla de ruedas. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Ahora dice, ¿verdad? Y estamos en el mismo 3, y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Qué son los hombres fuertes, hermano? Los hombros, ya no podemos estar tan erguidos como antes, ¿verdad? La fuerza de la gravedad nos empieza a ir hacia abajo, nos empezamos a encorvar, empezamos a perder pulgadas, ¿verdad? De arriba para abajo y nuestros hombros empiezan a caer.
Ya no podemos estar tan erguidos, ya no hay esa fuerza. Él está describiendo la vejez física de esta manera, ¿verdad? En el 3, y cesarán las muelas porque han disminuido. Hermano, ya tus visitas con el dentista van a ser más seguidas, más constantes, ¿verdad? Vas a empezar a perder piezas dentales, molares, ¿verdad? Vas a empezar a ponerte puentes y luego después de ahí hasta que reemplaces por completo, ¿verdad? Tu dentadura, absolutamente, ya con placas, ya con una dentadura compuesta. Fíjate, los molares, dice, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán, dice, los que miran por las ventanas. ¿Cuáles son esos, hermanos? Los que miran por las ventanas. Tus ojitos, ¿verdad? Los que miran por las ventanas, sus ojos, tus ojitos y los míos se van a empezar a necesitar lentes. Pero yo los traigo de lujo, no creo que porque los necesito, ¿verdad? Porque me veo más intelectual con ellos. Nomás que si me los quito no veo nada. Se oscurecerán, dice, los ojos, se apagan, se van a empezar a apagar, la luz ya no va a ser la misma. En el 4 dice, las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. ¿Verdad? ¿Qué es eso, hermano? Las puertas de afuera, tus oíditos, empezarás a oír menos, ¿verdad? Ya vas a necesitar el aparatito, el auricular, aquel microfonito en tu oído, ¿verdad? Los ruidos se van haciendo cada vez más débiles, empiezas a escuchar menos. Dice, y en el mismo 4, cuando se levantará a la voz del ave. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando se levantará a la voz del ave. Hermano, la persona que ya va envejeciendo duerme menos, se despierta por cualquier cosa, se levanta, se duerme. Cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Tenemos que poner el despertador, y a veces ni con el despertador se logra despertar a aquel joven, ¿verdad? Pueden pasar por encima de nosotros, puede estar el volumen del estéreo a todo volumen, pueden estar platicando y hablando la gente, ¿verdad? Y aquel joven dormido, completo, absoluta y absolutamente, ¿verdad? Nada. Pero cuando seas viejo, hermano, no va a ser así. Te despertarás, así escuche por allá el cantito del ave. Así va a ser. Y a ustedes, jóvenes, por eso el Eclesiastés, el predicador, les dice, ¿verdad? No, ¿qué le dice en el 12? Acuérdate de tu Creador en tu juventud, porque la vejez es mucho más fuerte, es mucho más pesado sin Dios. Pero sigamos adelante. Y dice en el 4, y todas las hijas del campo serán abatida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Las hijas del canto, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá decía, yo cantaba, ¿verdad? Tan bonito, nos poníamos a cantar. Mi suegra por ahí decía, ¿verdad? Que, ¿cómo decía? Que su canto era como un jilguero, y ahora es como un chorrito, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos hasta a cantar, empezamos a hablar diferente, nuestra voz empieza a apagar, ¿verdad? La música se aprecia menos, ya no tenemos el mismo ánimo para escuchar la música. Normalmente de joven, ¿verdad? Los jóvenes andan con la música a todo volumen, andan con su estéreo a todo volumen. Después eso se empieza a apreciar menos. Estamos hablando, hermano, de cómo Salomón poéticamente está describiendo la vejez. Pero la vejez física, ahorita vamos a otra cosa más importante, ¿verdad? En el 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá temores en el camino. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, ¿verdad? Esa temeridad con la que nosotros de jóvenes, ¿verdad? El ser aventurero, el viajar muchas veces hasta de mochilazo, el de viajar con carro, que no importa estar la llanta desgastada, así vámonos, así nos vamos, ¿verdad? No nos da miedo nada, nos subimos, nos bajamos, no tenemos miedo a manejar horas y horas o noche tras noche, nos encanta la aventura, es más la aventura, ¿verdad?, que el cansancio. Pero ¿qué pasa cuando en lo que es alto los miedos empiezan a aumentar, hermano? Empezamos a pensar más, y si me poncho, y si se me descompone el carro, ya mi carro no está para ese viaje, ¿verdad? Y ya en la vejez, hermano, empezamos a tener miedos.
Empezamos a nuestros temores a aumentar. ¿Qué tal si se nos compone el carro en la noche? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra fuerza ha disminuido, ¿verdad? Ya no somos aquellos toros valientes, ahora somos aquellos, ¿verdad?, de lo que fueron o lo que quedó de un día. Y sigue Salomón describiendo la vejez y dice en el 5, y florecerá el almendro. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿De qué color da la flor el almendro? Blanco. O sea, tus cabellos, nuestros cabellos, se irán poniendo grises y posteriormente envejecerán, o sea, se pondrán blancos completamente si nos quedan, ¿verdad? Así es que es otra descripción de la vejez. Empezaremos a mecanizar y dice en el 5, y la langosta será una carga. Lo que antes disfrutábamos, hermano, hoy se nos viene haciendo más pesado. ¿Qué te quiere decir esto? Una langosta es un chapulincito. ¿Qué tanto puede pesar un chapulincito, verdad? No es el peso de la langosta o del chapulín, es que nosotros hemos perdido la carga, la fuerza para la carga, hemos perdido la paciencia, ¿verdad? Anteriormente en nuestra juventud disfrutamos a los nietos y pueden estar 10 nietos y los tienes en tu casa, todos ahí, y tú los disfrutas, pero conforme va pasando el tiempo, la vejez llega, hermano, aquellos nietos, ¿verdad?, que antes disfrutabas, ahora le dan gracias a Dios porque ya vinieron a recogerlos, ¿verdad?, porque ya te dejaron en paz, ya te dejaron tranquilo. Eso es parte de la vejez, o sea, lo que antes podíamos soportar, ¿verdad?, en nuestra vejez se nos hace pesado, ¿sí? Ya no lo disfrutamos igual, ¿verdad? Y dice, y se perderá el apetito. En el 5 estamos. En algunas Biblias se vas a encontrar que dice, ¿verdad? Y las alcaparras, dice, perderán su efecto. Las alcaparras eran una vaina tipo ejotes, era una planta que se dan ahí en Asia, y en Oriente y en Medio, en el que normalmente se usaban, ¿verdad?, para ayudar al estómago a darle hambre, o sea, a tener una buena digestión, y también ayudaba, ¿verdad?, como afrodisíaco. Tenía una fama de afrodisíaco, o sea, aumentaba el poder, ¿verdad?, sexual de las personas que lo usaban. Aquí dice en esta versión del 1960, dice, se perderá el apetito. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente perderás el apetito de la comida, sino se irá perdiendo el apetito, ¿verdad?, de los placeres en todos los ámbitos, ¿sí? Se irá perdiendo ese apetito, se irá desgastando en esa área de nuestra vida, porque el hombre, dice, va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Hermano, esta es una descripción poética que hace Salomón, ¿verdad? Pero es igual. Al último, él hace en el verso 6, dice algo que habla de los órganos del cuerpo, ¿verdad? Y yo lo quisiera compartir aquí con ustedes, porque ya habla no solamente del exterior, sino ahora habla del interior del cuerpo, de una manera también tipo poesía, pero, ¿verdad?, usando similes o el símil. Él dice en el 6, antes que la cadena de plata se quiebre. ¿Qué es la cadena de plata, hermano? La mayoría de los teólogos, de los estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión, ¿verdad?, la cadena de plata es la columna, es tu médula espinal. Antes dice que ya no puedas caminar, pues es lo que está diciendo él. Antes que la columna de plata se quiebre y que ya llegues a la silla de ruedas o a la cama, ¿verdad? Y se rompa, dice, el cuenco de oro. El cuenco de oro. El cuenco de oro, hermano, es, ¿verdad?, tu cabeza. El cuenco es la cuenca donde se encuentra lo más importante, o sea, donde se digiere, donde se entiende, donde se vive, ¿verdad?, conscientemente, que es el cerebro. Antes que empieces a perder todas las funciones, la vejez se empieza a perder, de reconocer hasta tus mismos hijos, ¿verdad? Ya no, después no conoces, ya no recuerdas, se te van olvidando las cosas. Así es que ese es el cuenco de oro. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Cuál es el cántaro que se quiebra, hermano? Nuestros pulmones, aquel que provee el oxígeno, ¿verdad?, se quiebre. Vamos a fallar nuestros pulmones y tengamos que andar con un tanquecito de oxígeno las 24 horas.
¿verdad? Y dice al último, y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Cuál es la rueda, hermano? ¿Qué es lo que hace que puedas sacar agua? ¿Qué es lo que hace que la sangre fluya por todo tu cuerpo? El corazón. O sea, antes que el corazón, ¿qué pase? Se quiebre. Esto es una descripción, hermano, que hace Salomón, ¿verdad? De lo que es buscar, encontrarle el sentido de la vida. Él dice en su descripción, en su libro, en Eclesiastés, dice, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que él, lejos de Dios, no le encontró el sentido de la vida, no le encontró, ¿verdad?, el porqué a la vida, experimentó de todo. Y esto es una invitación a nosotros, para que nosotros, ¿verdad?, no gastemos nuestra vida, no gastemos ese tiempo tan precioso, porque el tiempo es vida, hermano. El tiempo es vida. Así la vivas durmiendo, es vida. Y tienes que encontrarle el sentido. Tienes que hacer algo con tu vida. Y tu vida, hermano, no es tuya. Es por eso que no le encontramos el sentido. Tu vida es el Señor. Y fue dada para su honra y para su gloria. Pero a lo último de su vida, Salomón hace una aseveración muy importante, y de lo que él concluyó, de lo que comparto ahí mismo en el 12, en el versículo 13, capítulo 12, en el versículo 13, él dice: el fin de todo el discurso oído, o sea, después de todas las disertaciones, después de todos los experimentos que él hace, ¿verdad? Dice, el fin de todo es, ¿qué es? Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amado hermano, un hombre sin Dios es un hombre condenado a la vanidad, es un hombre condenado al no significado, es un hombre condenado a sufrir, es un hombre condenado no solamente a sufrir en esta vida, sino a vivir la eternidad fuera y lejos de Dios. Y creo que ese es el verdadero infierno. No es ni siquiera el lago de fuego, hermano. No es ni siquiera el lago de fuego, que es el vivir lejos de nuestro Señor. Pero eso es un panorama, déjame decirte, un poco sombrío, de un hombre que se desvió. Un hombre, amado hermano, que, ¿sabes una cosa? Se alejó del Señor de tal manera que se desvió su corazón. Ahí lo puedes ver con la segunda carta de los Reyes, ¿verdad? Él experimentó el sentido de la vida con Dios, pero se alejó de él, apostató de él, ¿verdad? Dice que sus muchas mujeres, hermanos, ¿qué es lo que pasó con Salomón? Que sus muchas mujeres desviaron su corazón, ¿verdad? Y en ese extremo, este hombre, ¿verdad?, empezó a buscar, hermano, en dioses ajenos. Astoret, Chemos, Milcom, ¿verdad? Empezó a adorar de tantas mujeres que tenía, de tantas regiones del mundo. Su corazón se desvió del Señor y murió en la apostasía. Y Dios, hermano, se molestó con él. Dios le reclamó y le dijo que el castigo de eso es que el reino que le había entregado, aquel reino maravilloso, aquel reino progresista, aquel reino súper bendecido, iba a ser dividido y venir a quedar a menos. Eso es lo que obtuvo Salomón, ¿verdad? Después de todo apostasía, de todo este alejamiento de Dios, encontrar el sentido de la vida lejos de Dios. Pero te voy a hablar de otro hombre muy sabio también, rapidito, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento. Y ese hombre sabio después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, es el apóstol Pablo. Y él también habla de la vejez. Pero él habla de la vejez en Dios. O sea, él habla de la vejez en Cristo. Te voy a llevar a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, 16 al 18. Él sí habla de la vejez, pero en la fe, viviendo por fe. Él sí habla de un hombre que le encuentra sentido. Él fue un hombre, hermano, que inclusive, ¿verdad?, murió por la fe. Fue un mártir, su sangre se derramó y jamás apostató, contrariamente a lo que hizo Salomón. Pablo prefirió ser decapitado antes de apostatar del Creador y de su Hijo amado Jesucristo. Y veamos lo que él dice en cuanto a la vejez, ¿verdad?, en Cristo.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Fíjate lo que dice Pablo. Pero ya en Dios, la vejez, pero ya en Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, o sea, el espíritu, el alma, aquel que se relaciona con el Señor, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Puede ir para atrás nuestro cuerpo, puede ir para atrás nuestro exterior, pero no el interior, porque sabemos que en cuanto nuestro cuerpo va hacia atrás, nuestro espíritu va caminando, ¿a cuándo, hermano? A la presencia de Dios. Mientras vamos envejeciendo, nuestro cuerpo será yendo para atrás, pero nuestro espíritu va caminando a ese encuentro con el Señor. De tal manera que no es un día más de vida, es un día menos que estamos en el cuerpo, pero más cerca del Señor. Cada día que pasa. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea está hablando de la vida. Está hablando de la vida en general, o sea, de la vida en la tierra. Él le llama tribulación. Y Jesús, ¿verdad? Por medio de él también lo dijo, y tendrán aflicción. Y él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir, hermano? Que esta leve tribulación, estos poquitos años que el hombre puede vivir, ¿cuántos? 70, 80, 100 si tú quieres, ¿verdad? Cerca del Señor, ¿qué nos produce? Más contentamiento cuando el Señor nos reciba. Este es el peso de gloria, el estar bien con Dios, el relacionarnos con Dios, el dejar que Él nos despierte en la mañana, el desayunar con Dios, el comer con Dios, el trabajar con Dios, el acostarnos con Dios, que Dios sea el centro de nuestra vida, que Jesús sea el eje de la rueda de nuestras vidas. Eso es el todo para el hombre, y eso va acumulando en nosotros en la balanza de la salvación peso. ¿Peso de qué? De gloria. Acá va subiendo y la presencia del Señor más cerca de nosotros cada vez. Así escribe Pablo la vejez. Fíjate en el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Sabes una cosa? Contrariamente a Salomón, él buscó en las cosas naturales el peso de la gloria, pero no lo encontró, y llegó a la conclusión, ¿verdad?, que todo es vanidad debajo del sol, que todo es aflicción de espíritu. Pablo acepta que hay aflicción, pero hay un premio en el Señor, ¿verdad? Y él dice aquí, ¿sabes una cosa? No pongas los ojos en las cosas materiales, porque eso van a pasar, hasta tu mismo cuerpo. No importa cuánto pagues de cremas, no importa cuánto gastes en operaciones, no importa cuánto inviertas de tu tiempo y de tu vida, porque el dinero, hermano, es vida. Porque tú te gastaste tiempo para ganarte ese dinero. Por lo tanto, cada dólar que tú gastas es una parte de tu vida, porque tú invertiste vida ahí para ganártelo. Y Dios nos manda que seamos buenos administradores de lo que nos da. Y cada dólar que tú gastas es, y vas a recibir o vas a tener que dar cuentas, porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Así es que Pablo dice, ¿verdad? No poniendo las cosas, o no poniendo nuestra vida en las cosas materiales, porque esas van a pasar, sino las espirituales. ¿Desde cuándo no tenemos encuentros con el Señor, hermano? ¿Desde cuándo nos complacemos nada más en cosas materiales? ¿Desde cuándo no vivimos con el Señor? ¿Desde cuándo no nos acercamos a Jehová? ¿Desde cuándo no le damos gracias por su Hijo amado Jesucristo? ¿Desde cuándo no agradecemos al Espíritu por habitar en nosotros? ¿Desde cuándo no oímos al Espíritu buscando todo aquello, ¿verdad? Buscándole sentido a la vida, en las cosas materiales como Salomón, ¿verdad? Y sabes una cosa, hermano, imágenes que coinciden. Antes de llegar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A ese encuentro en el que irrefutablemente vamos a tener que llegar, amado hermano, es necesario buscarle agradarle, porque en vida, dice Pablo, aunque el cuerpo, hermano, es cierto, él lo dice también ahí en los versículos entre el 1 y el 8, ¿verdad? Él habla
de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, él habla, ¿verdad?, de que el cuerpo nos separa de Dios. Sí, aquí lo dice, mira, capítulo 5, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos estar desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sí? Mas el que nos hizo para esto, capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, versículo 5, estoy leyendo: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, y nos ha dado las arras del Espíritu, es la garantía de la salvación, hermano. 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, o sea que estemos en vida, estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuerpo, esta carne, ¿verdad?, es herencia pecaminosa, por lo tanto estamos alejados del Señor. Y dice en el 7, porque por fe andamos, no por vista. O sea, aunque estemos separados de Dios, nuestra fe nos mantiene cerca, calientitos, cerca del Señor. Dice en el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que el Espíritu, ¿verdad?, desea la liberación, o sea, desea el encuentro con el Señor, porque ahí está la plenitud, pero el cuerpo no nos permite aún, según los planes del Señor. Por tanto, dice, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nuestra vida debe existir para agradar a nuestro Creador. Cuando nosotros agradamos a nuestro Creador, cuando respondemos al llamado del Señor y vivimos según los planes y propósitos de Él, lo estamos agradando y hacemos el bien a nuestra vida, que aún en la vejez no la tomamos como una carga o como una maldición, sino como una bendición. Así es que nosotros, ¿verdad?, el día que partamos en nuestra ancianidad, si el Señor nos permite llegar, nos vamos a ir contentos, nos vamos a ir tranquilos y vamos a decir como Pablo: he peleado la buena batalla y he ganado. ¿Qué, hermano? He ganado la carrera, he ganado, ¿qué, hermano? La corona. He cumplido con mi propósito, formé mi familia, formé mi vida espiritual y puedo partir con el Señor y seguir en la gloria allá mismo. Pero también, ¿verdad?, dice algo Pablo muy, pero muy, hermano, muy importante, y es una promesa divina, ¿verdad?, que cuando ese cuerpo, mira, devuélvete al capítulo 5 ahí en Corintios y leamos el verso primero, que cuando este cuerpo se desgaste, mira lo que tenemos prometido si nosotros buscamos el sentido de la vida en Dios o nuestra relación con Dios. Dice, porque, perdón, porque sabemos que si nuestra morada, perdón, querido hermano, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, ¿cómo describe Pablo la vida en la vida del hombre en el cuerpo? Como una morada terrestre, o sea, un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Es una carpa, es una casita de campaña, en el cual, ¿verdad?, todos los climas le afectan los vientos, la lluvia, la nieve, se va desgastando. Si tú pones una casita de campaña afuera, vas a ver cómo va sufriendo de desgaste. Así somos nosotros, nacemos vivos, ¿verdad? Nacemos jovencitos y nuevecitos, pero todos los días vamos envejeciendo. Tú, joven, no creas que no estás envejeciendo cada día, ¿verdad? Estás acercándote a la vejez, aunque tengas 3 años, aunque tengas 2 años, 15 o 16. De tal manera que dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, nosotros se deshiciere, o sea, se rompiere, muriésemos. ¿Qué dice ahí cuando morimos en el Señor? Tenemos de Dios, ¿qué, hermano? Un edificio, tenemos una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde, hermano? En los cielos. Cuando nosotros nos despidamos de ese cuerpo, querido hermano, cuando nosotros dejemos de estar en este cuerpo, entonces, ¿verdad?, seremos desnudados de la carne del pecado, de la inmundicia del pecado, ¿verdad?, de la corrupción, y seremos revestidos ¿de qué, hermano? De gloria. Es una promesa. Entonces, ¿por qué temerle a la muerte? Mejor le tenemos que tener miedo al pecado, ¿verdad? Porque eso nos quitará esa gloria nuestra, hermano. Y para terminar, ¿verdad?, yo quiero concluir con esto. En el capítulo 5, ahí mismo donde estamos, en el versículo 10, versículo 10 dice, 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí, hermano, es donde concuerdan, aquí es donde coinciden dos hombres muy sabios, Salomón y Pablo. Los dos coinciden, uno en su vida sin Dios y otro en Dios o por la fe, y coinciden en algo, que vamos a tener que dar cuentas, ¿verdad? Los creyentes en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no va a definir la salvación o la perdición, porque eso ya fue solucionado, ya fue tratado, ya fue hablado. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Tu vida fue, o tu nombre fue escrito en el libro de la vida, de tal manera que tú ya no vas a la perdición. El tribunal con Cristo va a ser los premios, las coronas de lo que tú hiciste en vida. Va a haber premios, hermano, va a haber coronas, va a haber privilegios. Eso es lo que habla el tribunal de Cristo. Y Pablo, tanto Pablo como Salomón coinciden. Salomón dice, ¿verdad?, que el fin de todo el discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero también, ¿qué dice? Si quieres, volvemos a ir rapidito, ¿verdad?, para que lo podamos leer de su puño y letra. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Pero fíjate lo que dice el versículo 14, el último: porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué dice Pablo, hermano? Que tendremos un juicio. Coinciden ahí mismo, en el mismo punto, ¿verdad? Juntamente con toda cosa encubierta. O sea, aún lo que los demás no saben de ti, Dios sí. Y Dios lo va a traer a juicio. Y toda cosa buena, los dos coinciden en esto, en el juicio final, ¿verdad? En el juicio en el que vamos a tener que dar cuentas de todo y cada uno de nosotros. Hermano, la vejez no es lo que importa. Ese tabernáculo, esta tienda de campaña se tiene que desmoronar, se tiene que deshacer, pero me alimenta y me fortalece las promesas en el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dada las arras. O sea, dada la promesa por medio del Espíritu Santo, que tendremos una casa no hecha de manos, que tendremos una morada eterna, que tendremos un edificio no hecha por el hombre, sino por el mismo Creador, nuestro Padre. Así es que, amado hermano, te invito, todos los días envejecemos, pero tenemos que hacerlo como Pablo lo dice, no como Salomón lo describió, ¿verdad? Aunque nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, envejeciendo, nuestro espíritu se tiene que ir renovando. ¿Y cómo se va a ir renovando el espíritu, hermano? Teniendo una relación con el Señor mediante su palabra, mediante la oración y mediante escuchar, ¿verdad? Porque eso es lo que nos alimenta la fe. Así es que, hermano, gracias. El Señor te bendiga. Espero que este mensaje haya sido tan, vamos a decirlo así, tan motivador para tu vida como fue para la mía, ¿verdad? Y que no le tengamos miedo a las canas, que no le tengamos miedo a la enfermedad, sino tenemos que saber que vamos a ser premiados y que vamos a llegar, hermanos, a la presencia del Señor, ¿verdad? Así es que un beso, un abrazo, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y rapidito vamos a saludar, ¿verdad?, a Jessy, Gaitán y Betty, hermanos. Hace mucho que no los miran, pero el Señor les bendiga, ¿verdad? Hoy festeje a la hermano, perdida, hágale comida en su casa, ya que todo está cerrado, ¿verdad? A Jorge Alejandro Barraza, a mi hermano Jorge, ¿verdad? A Natalia, a nuestra hermana Alejandra, un abrazo, festejen a su mamá, muchachos, ¿verdad? Cocínenle ahora. A María Elena Aguilar, a Maraya, saludos María, un abrazote, el Señor te bendiga. Déjame decirte que fue un gusto que el Señor me haya puesto en este lugar para conocerte, ha sido muy importante en nuestras vidas. Así es que adelante. A nuestra hermana Eli en Nogales, hermana Elizabeth, un abrazo, un beso, que el Señor te bendiga, muchas felicidades, que el Señor te siga bendiciendo con muchos hijos, con muchos nietos ya, ¿verdad? Disfrútalos, que te disfrutan ellos también aquí. Un abrazo, hermana, nos vemos pronto, ya pronto vamos a empezar a correr otra vez, ¿verdad? En nuestro vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Nuestra manera de vivir en la fe, o sea, en el templo, ¿verdad? En las reuniones ahí pronto vamos a continuar. Marisol y Sergio, hermanos, un saludo, un abrazo. Hermano
que la festejen, que el Señor la bendiga por el hecho de ser madre, pero sobre todo porque le recuerdo que aunque este tabernáculo se vaya desgastando, usted ya tiene un edificio, una morada hecha, ¿verdad? Pero no de manos, sino por el mismo Creador. A Estefanía, mi hija, un abrazo, mi amor, felicidades. Es la que me ha hecho nietos, o que me ha dado nietos hasta ahorita, ¿verdad? Espero que los demás también, porque los demás quieren tener puras mascotas. ¿Qué es eso, verdad? Así que, pero bueno, a los muchachos un abrazo, un beso, a mis yernos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. A mi hermana Marina Castro, hermana, un abrazote. El Señor te bendiga, te siga proveyendo, sustentando, ¿verdad? El cuerpo se va desgastando, pero nuestro espíritu, hermano, va brillando cada día más, ¿verdad? Porque yo sé que tú eres una mujer de fe. A Neta, mi hermana, ¿verdad? A Genoveva también, Lizárraga, en Hermosillo, mi hermana, ¿verdad? El Señor les bendiga, que les festejen, un abrazote. No tuve oportunidades de saludarles temprano, pero por medio de este medio les mando un abrazo. Abigail, mi hija, ¿verdad? Un besote, un abrazo, hermana, mi amor, felicidades. Todavía no eres mamá, pero eres mi mamacita, ¿verdad? Eres mi reina, así que Dios te bendiga. Eleazar Carrasco y Elizabeth, hermano, festeja a la hermana, pásensela muy bien, que el Señor les bendiga y pronto, si el Señor lo quiere, estaremos, ¿verdad?, saludándonos. Steve, felicidades también. ¿Por qué? Por tu mamá, por tu esposa, por tu suegra. Así es que festéjenla, pásensela suave, cocinen algo, coman rico, ¿verdad? Descansen. Viviana y Chloe, hace mucho que no las miro, pero que el Señor les bendiga, ¿verdad? Mi hermana Viviana, felicidades, ¿verdad? A Lidia Corrales, ahí en Hermosillo, a mi tía, ¿verdad? Lidia, un abrazote, felicidades, me felicitas a todos mis tíos en Hermosillo, las tías, pues un abrazote, ¿verdad? Y sobre todo que se la pasen muy, muy bien. Saludos también a Carolina Bojorques, que el Señor te bendiga, Carolina, gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar en este tiempo, ¿verdad? Así que vayamos a las peticiones de oraciones, hermano. ¿Qué le parece? No solamente es felicitarnos, saludarnos, sino también unirnos, ¿verdad? Apoyar las peticiones de otras personas. Pues somos llamados, hermanos, a interceder, ¿verdad? Unos por otros. Y las peticiones de los demás, hermanos, debes de tomarla empáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que tomarla como si fueran tuyas, ¿verdad? Cuando oramos por una persona, por la salud de una persona, piensa que es tu hija, que es tu esposo, que eres tú mismo, para que tu oración, ¿verdad?, no sea una oración fría y calculadora, sino sea una oración, ¿verdad?, sea un gemido delante del Señor. Así que oremos, hermano. Padre Todopoderoso, excelentísimo Creador, en este día, Señor, traemos a tu presencia estas peticiones. Estamos hoy delante de ti, Señor, por medio de tu palabra, por medio de este tiempo, pero también, Señor, depositamos en tus manos, en tu regazo, estas peticiones que mueven nuestro corazón, Señor, que nos animan a ir a ti, porque sabemos que solamente tú puedes cambiar las circunstancias, que tú puedes salvar los corazones, las vidas de las personas, y que tú puedas traer la salud, Señor. En este sentido te pedimos, Señor, precisamente por la salud de Sasha, esta bebé de 2 años, Señor, para que tu mano sea sobre ella, le dé, Señor, la fortaleza necesaria para empezar su vida, y que sea ella, Señor, una manifestación de tu poder y de tu gloria, y que para sus padres la vida y salud de ella, Señor, sea un testimonio para los demás. Señor, te pedimos también, Sandra está pidiendo por su mamá y todas las madres mayores, que Dios les cuida y les proteja, Señor, en su vejez, cuando el almendro, Señor, de su flor en canas, cuando aquellas puertas fuertes que nos sostienen se debilitan, Señor, en ti confiamos. Nos ponemos en ti porque tú eres el único que da vida, fortaleza y vitalidad. Y que un día, Señor, aunque partamos de este cuerpo, de este tabernáculo simple y sencillo, Señor, seremos eternos. Ahí, Señor, ya no habrá dolor, ahí ya no habrá reumas, ahí ya no habrá artritis, ahí ya no habrá cáncer, ahí ya no habrá lágrimas, ahí ya no habrá desprendimiento. Señor, confiamos en ese tabernáculo, Señor, que se desprende, sí, pero que vamos a ese edificio hecho, Señor, por ti mismo. Te pedimos por todas las mamás, te pedimos que en su ancianidad, Señor, seas con ellos. Melanie también pide por su beca, Señor, para seguir en su vida profesional. Padre Todopoderoso, te hemos puesto esto en tus manos, para que se haga según el propósito que tú tienes para su vida. La ponemos en tus manos y la bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.
Viviana también ora, Señor, por la abuelita de Uriel, que está expuesta a contraer el virus. Pide protección, Padre. Te suplicamos que por medio de tu poder, de tu gracia y misericordia, Señor, las guardes, la cuidas y la protejas. Te pedimos también, Señor, por Eduardo, por el sobrino de nuestra hermana Marina, Señor, esa enfermedad, esa bacteria que lo tiene ahorita, Señor, postrado. Te pedimos, Señor, la salud de su cuerpo, pero antes, Señor, te pedimos por la salud de su espíritu. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo venga, Señor, y tome control de su corazón, y que su boca pueda exclamar a Cristo como su Salvador personal, y que su sanación no sea solamente de espíritu, sino que se refleje en su cuerpo, para que pueda dar testimonio de tu amor, de tu poder, de tu gracia y misericordia. Te pedimos, Señor, por el hogar de nuestra hermana María Aguilar, por su esposo Rudy, Señor, por sus hijos, por sus nietos. Te suplicamos, Señor, que venga esa virtud sanadora, esa virtud de unión, esa virtud, Señor, de vida, pero sobre todo esa hambre y necesidad de tu presencia, Señor. Te rogamos por ellos. Marilena, te pedimos también, Padre Todopoderoso, por la salud de Marilena. Oh, Padre, cuánta necesidad tenemos de ti. Apenas hace unos días, unas horas, nos enteramos que nuestra hermana Marilena está pasando por un proceso de un paro, Señor, de un infarto. Te suplicamos, Señor, que en este momento en el que el miedo, en el que el temor, en el que la incertidumbre llena nuestras vidas, y ahí en esa cama del hospital, Señor, se nos vienen a nuestra mente tantas cosas. Te suplicamos, Señor, que le traigas paz en su corazón, que le traiga al Señor la confianza de tus promesas, y que ella en este momento, Señor, sienta tu abrazo, sienta tu mano sobre su vida, trayéndole esa paz, calma que tanto se necesita, recordándole, Señor, tus promesas, que ella tiene vida eterna, Señor, y que la muerte, el traspaso, Señor, de la carne al espíritu no es sino un proceso, no es un desprendimiento, no es muerte, es la entrada, Señor, es la puerta a la vida eterna, y que por medio de Jesús ese camino nos llevará, Señor, a la presencia del Padre. Te pedimos que pongas estas cosas en el corazón de Marilena, Señor. Martín Junior, Señor, está pidiendo también por Daniela, por su y por el proceso tan difícil que están pasando ahorita, esa separación por cuestiones de migración, Señor. Te suplicamos, Padre, que le des contentamiento y que pongas en sus corazones, Señor, que tú tienes un plan y un propósito aquí, Señor, en Estados Unidos o en México, y que tú tienes, Señor, para ella lo mejor, y que tú les amas, que solamente tenemos, Señor, que aceptar ese regalo de vida que es en Jesús. Te pedimos, Señor, por Daniela, por su mamá, por su papá, por su familia, te suplicamos, Señor. Chloe pide oración por el abuelo de Michael y por la mamá de Michael. Padre Todopoderoso, gracias por poner en el corazón de los jóvenes, Señor, la sabiduría suficiente para entender que solamente tú puedes cambiar el corazón de las personas. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú eres la fuente de bendición, sabiendo, Padre, que de tu trono, de tu santo trono, brotan esos ríos caudalosos de todo bien para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amada iglesia, familia, amigos, gracias, el Señor le bendiga. Te recuerdo que este miércoles tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 de la tarde, de 7 a 8, ¿verdad? Por este mismo espacio. Así es que el Señor te siga bendiciendo, y por el poder conferido por el Santo Espíritu a este tu siervo, yo te bendigo. Con la gracia de Jesucristo, con el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea para tu vida en estos días. Amén.